Al Ejecutivo Nacional exigiendo que permita la visita de los representantes de esas organizaciones internacionales. Sexto, notificar del presente acuerdo al Alto Comisionado de las Organizaciones de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al Secretario General y al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a las organizaciones internacionales de protección de los derechos humanos, Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Séptimo, dar publicidad al presente acuerdo mediante su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y a través de los medios de difusión de la Asamblea Nacional, dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, los 2 días del mes de mayo de 2017, año 207 de la Independencia y 158 de la Federación. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, ciudadano secretario. Los diputados y diputadas que estén de acuerdo con aprobar la propuesta hecha y leída por Secretaría, por favor, hacerlo van a ser de costumbre. Aprobado por unanimidad. En este caso, nos dice nuestro jefe de fracción que se está nombrando una comisión presidida por el diputado Edgar Zambrano del Estado Lara, y la conformarían todos los diputados del Estado Lara, así como en el caso de Wilmer Azuaje, el diputado Wilmer Azuaje, los diputados del Estado Barinas. Vamos entonces al último punto del orden del día, por favor. Cuarto, debate sobre la omisión del Defensor del Pueblo en lo que respecta a su deber de activar el proceso de calificación de falta grave de los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, habiéndose vencido el plazo de 3 días establecido por esta Asamblea Nacional. Es todo, señor presidente. Gracias. Hay 3 anotados en este debate: Robert Alcalá, quien abre el debate, José Brito y cierra Franco Casella. Vamos, en aras de seguir con nuestro trabajo, a dar 3 minutos por cada uno de los oradores. Adelante, y abre Robert Alcalá. Buenas tardes, señor presidente, colegas diputados. Me corresponde iniciar este debate sobre la ausencia de decisión formal por parte del Poder Moral Republicano sobre las calificaciones de falta grave de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia cometidas y perpetradas contra el pueblo de Venezuela, contra la Constitución Nacional, y que sin duda alguna se configuran en un golpe de Estado. La verdad que cuando escuchamos el debate del primer punto del orden del día, cuando escuchamos el segundo debate, cuando escuchamos este recién concluido debate, uno pregunta: ¿dónde estaba el defensor del pueblo? ¿Dónde estaba este señor que ejerce la función de defensor del pueblo? Bueno, cuando aquí le han violentado la inmunidad parlamentaria a varios diputados. ¿Dónde estaba el defensor del pueblo cuando detuvieron a Gilbert Caro? Se limitó solo a visitarlo. ¿Dónde está el defensor del pueblo cuando hoy se violenta también la autonomía de los poderes públicos y también la inmunidad parlamentaria a un legislador del Estado Barinas? ¿Dónde ha estado el defensor del pueblo cuando han masacrado el pueblo de Venezuela, pueblo que protesta pacíficamente en las calles exigiendo democracia? ¿Dónde ha estado el defensor del pueblo durante un mes de protestas que, por cierto, encabezadas por los diputados de esta Asamblea Nacional junto al pueblo, lo único que han buscado es llevar un documento a esa Defensoría del Pueblo? Y el defensor del pueblo se oculta tras de la Guardia Nacional, y quien debe velar por el derecho de ese pueblo de llegar hasta la Defensoría, bueno, es quien pareciera que alcahuetea la represión. Ha llegado al punto que ya no es el país completo que está exigiendo que este señor asuma las funciones de su cargo y se ponga del lado del pueblo venezolano, sino que su propio hijo públicamente le ha hecho el llamado y te ha dicho: Taré, tu propio hijo, que tienes el poder para poner fin a la injusticia. Te ha dicho tu propio hijo que debes hacer lo correcto. Pero lamentablemente debo decir que el señor defensor del puesto, porque no defiende al pueblo,
bueno, se ha convertido en cómplice del golpe de Estado en Venezuela. Le ha servido de mampara a los golpistas magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y prefiere darle la espalda a ese pueblo venezolano que de manera mayoritaria exige democracia en las calles. Prefiere darle la espalda incluso a su hijo para darle el frente a lo que ellos llaman revolución, para defender un gobierno que está en el subsuelo como el gobierno de Nicolás Maduro, para defender un gobierno hambreador, para defender un gobierno violador de derechos humanos. Eso prefiere hacer hoy tristemente el defensor del pueblo. Y ni siquiera desde el punto de vista administrativo cumple con sus funciones. Esta Asamblea Nacional y el presidente de nuestra Asamblea Nacional hizo una solicitud al señor presidente del Consejo Moral Republicano de que fuera enviado el expediente según el cual él decidió que no había falta grave en la decisión de los magistrados con la sentencia 155 y 156. Y una fulana secretaria encargada de ese Consejo Moral Republicano se limitó a enviar a esta Asamblea Nacional una carta donde manifestaba que había una decisión, pero no envió el texto de tal decisión. Y yo le recuerdo al defensor del pueblo que él debe ejercer su cargo conforme a la Constitución y conforme a la ley, que él tiene que respetar, este defensor del pueblo, el artículo 33 y el artículo 34 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano. Él debe enviar a esta Cámara el texto de esa decisión, incluso con el voto salvado o con la abstención de alguno de los tres representantes del poder moral, si así lo hubiere. Ese es su deber, y no enviar una piche carta para acá diciendo que ya el Consejo Moral Republicano decidió al respecto. Nosotros le recordamos a este señor que además de la solicitud por la cual él dice que se pronunció, una solicitud también pendiente. Existe una decisión pendiente de ese Consejo Moral Republicano sobre la calificación de falta por los magistrados, presentadas por ciudadanos y respaldadas por cientos de firmas de venezolanos que exigen a la Defensoría se pronuncie. Y hasta ahora no se ha pronunciado, y en esa nueva solicitud, por supuesto, que hay señalamientos adicionales a la primera. Y bueno, el golpe que tienen desde diciembre del 2015 dando el gobierno y el Tribunal Supremo se agravó precisamente con esas decisiones del Tribunal Supremo de Justicia y que hoy, bueno, lamentablemente alcahuetea el defensor del pueblo. Yo no hablo francés, como venía un diputado aquí a esta Cámara a hablar. Yo no hablo árabe, que es el segundo idioma del señor defensor del pueblo. Yo se lo digo clarito, Tarek William, si no tienes los pantalones bien puestos para defender al pueblo venezolano, renuncia, chico, y permite que esta Asamblea Nacional nombre un defensor del pueblo y no un defensor del puesto, que se ponga al lado de la mayoría de los venezolanos y que se ponga al lado de la Constitución y la ley. Renuncia, chico. Porque te estás convirtiendo junto a esos magistrados en los responsables de esas muertes que señalaban en el punto anterior. Te estás convirtiendo junto a los tristemente célebres generales y coroneles de la Guardia Nacional y de la Fuerza Armada y junto al tristemente célebre ministro de la Defensa de este país en cómplice de la represión. Te estás convirtiendo en cómplice de la utilización de las armas y del uniforme de la República para hacer politiquería barata. Y ahora resulta que estás ejerciendo el cargo. No solamente te quedas callado cuando ves, como bien lo dijeron en el primer debate, que con esta propuesta de Asamblea Nacional Constituyente quieren matar a la niña de Hugo Chávez de 18 años, que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sino que te estás convirtiendo en cómplice de la violación flagrante a cada rato de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces ponte al lado de donde tienes que estar. Léete bien la ley y date cuenta que tu cargo es defensor del pueblo, no defensor del puesto, ni del PSV, ni de la revolución. Por eso, compañeros diputados, proponemos que la comisión especial que designó esta digna Asamblea Nacional
la sesión pasada, esa misma comisión investigue la gestión cuestionada en este país y cuestionada incluso internacionalmente del señor Tarek William Saab al frente de la Defensoría del Pueblo y su presunta complicidad con la ruptura del orden constitucional, y recomiende a esta Cámara lo conducente. Aquí no nos vamos a calar que sigan ejerciendo los poderes públicos gente que no responde a la Constitución y no responde a la ley. Te repito, Tarek William, si no tiene los pantalones, renuncia, chico, para que haya un defensor del pueblo digno al frente de la Defensoría del Pueblo. Muy buenas tardes, señor presidente, colegas diputados. Muchas gracias, diputado Alcalá. Tiene la palabra a continuación el diputado José Brito y finaliza el diputado Franco Casella. Ahora sí, señor presidente, colegas concejales, colegas diputados, realmente yo quiero hablarle a mi coterráneo, yo escuché a Gibran, a ese muchachito que conocí cuando era un bebé, a sus 3 hijos, y sé que Tarek William, más allá de las diferencias que hemos podido tener, es un buen padre. Pero hoy te habla también el que cuando no eras nadie, Tarek, cuando eras solo un tigrense más de corazón, decías poeta, y te llamamos el poeta. Luego te endilgaron de la revolución, y siempre te lo respetamos, Tarek. Fuiste constituyente, Tarek. Fuiste diputado, y sabes que en el Tigre nosotros rechazamos categóricamente tu detención. Sabes, Tarek, que las veces que nos vimos fue con profundo respeto. Con profundo respeto. Y yo quiero hablarte algo. Hoy siento profunda tristeza cuando hay en este país un cabronazgo de la cúpula militar, pero desafortunadamente también, en mala hora para un tigrense, tú te conviertes en un cabronazgo defensorial. Qué lástima, qué lástima. Yo escuchaba y leía unas palabras tuyas donde decías: defensor desestimó la postura de los organismos internacionales sobre la situación en Venezuela. Decía que es más grave lo que ocurre en México, en Colombia, en Venezuela, porque allí de verdad sí se violan los derechos humanos. Yo quiero recordarte que tú no eres el defensor del pueblo ni en México ni en Colombia. Tú eres en Venezuela. También dijiste, y lo citaron de manera aquí textual: yo no conozco un caso de activista venezolano de los derechos humanos que haya sido asesinado en el uso de la función de su deber por la patria y donde haya estado atribuido a la policía. Yo quiero recordarte que más que un defensor de los derechos humanos, hubo recientemente un defensor de los sueños, un defensor de la esperanza, un defensor del cambio, un chamo como Gibran, un chamo como mi hija, a mis hijos que tú los conoces, Tarek, un chamo como ellos, que salió Juan Pablo Pernalete de 20 años y que lamentablemente una herida infringida por un uso indiscriminado de la represión, lamentablemente hoy está en el recuerdo de nosotros, pero hay un dolor y, como decía el diputado Ayud, hay una madre muerta en vida y hay un padre muerto en vida. Yo quiero recordarte hechos como lo ocurrido con Eliangélica González, periodista. Yo quiero recordarte el día que fuimos a la sede de tu oficina, Tarek, a decirte que tenías la responsabilidad moral ante el país, ante tu familia, ante Venezuela, de reivindicar este golpe de Estado continuado que hay en el país. ¿Y qué recibimos, Tarek? ¿Qué recibimos? La venganza. Recuerdo en una oportunidad cuando me hablabas de aquel poema de Tomás Borges, la venganza. ¿Y sabes algo? Yo sí implementé hoy la venganza, porque hoy entrando aquí a este Parlamento encontré nada más y nada menos en la entrada quien hace 20 días atrás me ocasionó una herida, una fractura en una costilla. Y lo único que le dije: yo te perdono, porque mi venganza es hacer una sociedad más justa, porque mi venganza es que nunca más nadie pueda ocurrirle la atrocidad de la agresión brutal de la que fue víctima mi hermano Juan Requesén.
la atrocidad de la que han sido víctimas ayer nomás el diputado José Manuel Olivares, la atrocidad de la cantidad de muchachos en las narices de nosotros que han sido heridos no solamente por bombas lacrimógenas que han caído, sino por el lanzamiento de metras. Tare, ¿dónde has estado? Tare, es criminal que hoy estés en el Líbano, que te hayas lavado las manos y hayas ido allá como un magnate y un pachá a encontrarte entonces en un evento que reúne a los grandes empresarios del mundo, que se reúnen con Samir Yaya y con los líderes allá de ese país. Cuando tienes un país incendiado, cuando tienes la oportunidad como presidente circunstancial del poder moral de devolverle la esperanza a Venezuela. Este gobierno le ha quitado tanto a este país, Tarek. Este gobierno le ha quitado tanto, le quitó la posibilidad de comer, le quitó la posibilidad del medicamento, le quitó la posibilidad de la vida, le quitó la posibilidad de la esperanza a nuestros jóvenes. Pero le quitó tanto que también le quitó el miedo. Le quitó el miedo. Y ese miedo, ¿sabes, Tarek? Por tu inacción, porque aquí se es culpable por acción u omisión y tú serás culpable, lamentablemente, Tarek. La historia te juzgará. La historia te juzgará. Pero sabes, a Tarek William, defensor del pueblo, le decimos, solo la rebelión del pueblo, que es la resistencia ciudadana, heroica, pacífica de un pueblo en la calle, hará lo que tú no pudiste hacer, Tarek William Saad Halabi. Lo que tú no pudiste hacer, lo hará un pueblo en la calle. Por eso hoy más que nunca, ante la ausencia de un defensor del pueblo, llamamos desde esta Asamblea Nacional a que el pueblo venezolano se convierta en el verdadero defensor de los derechos del pueblo, que solo el pueblo termine salvando al pueblo. Finalmente, decir definitivamente que estamos en unas horas aciagas, que definitivamente le han dado la espalda a Venezuela. Hoy se la da Tarek, se la ha dado la cúpula militar. Pero bueno, yo hablando de la cúpula militar, es decirle también, yo aprovecho, aunque no es el punto, aprovecho esta oportunidad de decirle a los que no son unos eunucos mentales, a los que no son unos castrados mentales, yo le hablo a mi Fuerza Armada, yo le hablo a tu Fuerza Armada, yo le hablo a toda la Fuerza Armada. Hermanos, no hagan lo que hace Tarek William. Por favor, hermanos, den un paso al frente y eviten esta tragedia para Venezuela, para poder superar sin mayores víctimas este error en la historia que significa Nicolás Maduro Moros, dictador Nicolás Maduro Moros, y esta caterva de aláteres que en mala hora, definitivamente emborrachados de poder, pretenden imponer una minoría sobre la esperanza de una mayoría. Pero ¿saben algo? Dios bendice a Venezuela. Pero ¿saben algo? Aquí hay disposición de lucha. Y yo quiero felicitar, porque hace unos días, cuando leía esa infame sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que Tarek debió rechazar, yo decía que solo las acciones moralizadoras iban a encender a un pueblo adormecido y arrecho también con algunas posturas nuestras. Y eso fue verdad. Esa muchachada que se fue a la calle, que están aquí muchos, esa muchachada Bozo, ese muchacho Requesén, ese muchacho Paparoni, ese muchacho que está allá como segundo vicepresidente, ese señor que está como presidente, ese señor que está allá enfrentando como Tomás, como Ramos, como todos ustedes, hermanos. Yo quiero que ustedes mismos se aplaudan y le den un aplauso, porque el aplauso a ustedes es el aplauso a un pueblo encendido, humano, y que más que nunca les decimos, solo nos queda, ante la ausencia del defensor del pueblo, ser nosotros nuestros propios defensores en la calle, con la gente y por la gente. Dios bendice a Venezuela. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado José Brito, por la fuerza de sus palabras. Para finalizar, el diputado Casela. Señor presidente, señor vicepresidente, colegas diputados, Tarek, usted en su biografía es reconocido como poeta y defensor de los derechos humanos. Y por eso me permito leer este poema de Víctor Higuera Castellanos que dice:
El punto de ebullición al que tu hijo te invita mostrará si eres capaz de romper tu fanatismo para apoyar la moción que la patria necesita. Hoy se halla prisionera del crimen del egoísmo. No debes tener miedo para enfrentar ese reto, porque genéticamente en tu hijo hay bondad. Enfrentar al mundo entero por tus hijos y tu nieto, preferible estar muerto que vivir en inequidad. Pero sin duda, lamentablemente ya no le hablamos al poeta. Lamentablemente ahora le hablamos al atleta que, víctima de los esteroides, se sumerge en sus consecuencias. En la ira, en la manía, en la negación de la realidad. Hoy desde aquí elevamos un mensaje. Atrás quedó el defensor del pueblo. Y hoy tenemos y enfrentamos al ofensor del pueblo. No escuchar y no prestar atención al mensaje de tu hijo termina siendo la mayor traición al llamado. El amor a un hijo se demuestra con los hechos. La angustia que sentimos todos los padres en el cadáver de Pernalete nos hace sentir la angustia que experimentan ustedes porque sus hijos, sobrinos, primos, hermanos se encuentran manifestando de nuestro lado en las calles. Hoy, del lado de la mayoría, del lado de la unidad democrática, del lado de esta alternativa, sus familiares son víctimas de la represión. Sus familiares están siendo reprimidos ante el silencio cómplice de cada uno de ustedes. La historia siempre presenta dos caminos: el del deshonor y el de la celebración de la República de aquellos que cumplen su juramento. Definitivamente, hasta este momento has tomado el camino equivocado, traicionando tu juramento y dando la espalda a los venezolanos. Por eso, solicito respetuosamente que la comisión designada en esta asamblea genere conclusiones pertinentes a la actuación y a las posibles sanciones de este señor. Porque cuando en el poder moral, la moral se extravía, sin duda ya ese poder no tiene poder. Hoy en día el poder está en manos de los ciudadanos. Hoy en día el poder está en manos de la verdad. Hoy en día el poder está en manos de aquellos que en la calle pedimos libertad, que pedimos una elección, que pedimos un futuro, que pedimos por una vía pacífica, civilizada, cambiar el destino que lleva nuestra nación. Hoy, Tarek, te equivocas profundamente y abandonas no solamente la petición de tus hijos, sino abandona a aquellos que fuiste. Por eso, desde este Parlamento, desde esta bancada de 112 hombres y mujeres, virtuosos, honorables, comprometidos con la libertad, elevamos una voz desde este Parlamento, una voz de dignidad para el mundo, para que los hombres libres y de buenas costumbres miren hacia nuestro país, miren hacia el futuro y empecemos a tomar las acciones contundentes. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, diputado Casela. Bien, finalizado el debate, se va a cerrar. Cerrado, ciudadano secretario, por favor, dar lectura a las propuestas que estén en la mesa, por favor. Moción: ausencia de decisión formal sobre la solicitud de la Asamblea Nacional de calificación de las faltas graves cometidas por los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal de Justicia. En contra de lo afirmado por el defensor del pueblo, no se ha recibido el texto de una decisión del Consejo Moral Republicano sobre la solicitud de calificación de faltas graves presentada por el presidente de la Asamblea Nacional, la cual tendría que estar motivada conforme a derecho y suscrita por los 3 integrantes del órgano, con voto salvado o inhibición del ser el caso. Solo se ha recibido una comunicación suscrita por quien dice ser secretaria permanente encargada del Consejo Moral Republicano, que informa sobre la decisión tomada, pero no anexa el acto correspondiente como era su deber. La Asamblea Nacional exige que, de existir tal decisión, se le expida copia certificada de la misma y así lo requerirá. Mientras no pueda accederse a una decisión adoptada, dicha comunicación es una simple vía de hecho. En todo caso,
Conviene recordar que de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, el Consejo Moral Republicano debe tramitar la solicitud presentada por la Asamblea Nacional al fin de cumplir con los pasos previstos en los artículos 33 y 34 de dicha ley. Por otro lado, está pendiente de decisión una solicitud de calificación de falta presentada por ciudadanos, respaldada por cientos de firmas, que incluye señalamientos adicionales a los descritos por la Asamblea Nacional, al cual se están sumando cientos de ciudadanos. Ante la actuación del Defensor del Pueblo, que acude a vías de hecho a fin de bloquear las causas constitucionales establecidas para canalizar las peticiones de gran trascendencia institucional, como la indicada, se propone que la comisión especial creada en la pasada sesión ordinaria investigue la gestión cuestionada internacionalmente de Tarek William Saab como su presunta complicidad con la ruptura del orden constitucional y recomiende lo conducente. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, ciudadano secretario. Bien, como parte del procedimiento que ha venido haciendo la Asamblea en función de calificar y de ir hasta las últimas consecuencias con el golpe de Estado dado por Nicolás Maduro y la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, sumado a lo que significa la convocatoria a esta constituyente, que no es constituyente, sino simplemente la farsa de querer hacer una asamblea que no sea electa, este paso adicional que se está dando en función de la activación que se dio el procedimiento con respecto a la responsabilidad que tiene Tarek William Saab como presidente del Poder Ciudadano. De manera que lo que queremos es que los diputados estén al tanto de esta situación y que podamos votar esta moción que se hace el día de hoy. Los diputados y diputadas que estén a favor de votar la moción que se ha establecido en el debate, por favor hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. No habiendo más material ni materia para discutir el día de hoy, se cierra la sesión y será convocado a la Asamblea por las vías regulares. Muchas gracias y buenas noches a todos. Los invitamos de nuevo para